Buenas tardes. El día de hoy voy a dar un pequeño ensayo acerca del tema que me tocó, la cual es la llegada del nazismo al poder. La pregunta planteada es: ¿de qué manera la llegada del nazismo al poder influyó en todos los cambios políticos y sociales en Alemania? En los tiempos modernos sucedieron muchos aspectos, como cuando se creó el Partido Nacional Socialista, o las iniciales NSDAP en 1920, aunque Hitler ya estaba liderando el movimiento en Alemania desde 1921. Así con ello, en 1932 el partido nazi ganó 2 elecciones consecutivas, quedando con uno de dos tercios de cada voto. Fue entonces que Hindenburg, en 1933, nombra a Hitler canciller. Por extensión, es entonces cuando formalmente el poder de los nazis llega al poder. Sin embargo, las cosas no iban nada bien, ya que entre 1933 y 1938 el Producto Bruto Interno, el PBI, aumentó en un 50%. Los Stalin, que constituye como una identidad formada por veteranos de la Gran Guerra y ultranacionalistas, financiada por industriales y terratenientes alemanes, tuvo un fin, la cual era asistir a los excombatientes. No obstante, su último objetivo era el derrocamiento de la República, aunque sirvió de apoyo para el ejército del Reichswehr. Asimismo, esa identidad llegó a ser uno de los grupos más poderosos, hasta el más preferido por Mussolini, que lo veía como aliado para la gran potencia, Alemania. Es ahí cuando Hitler llegó al poder en 1933, la cual dijo que este grupo se volvió paulatinamente integrado en la estructura del partido el nazi. Y así, para 1934, este ya no existía, ya que era muy paulatativo en la estructura, y se retiró como entidad independiente. Es por ello que se puede deducir que el Führer o Hitler, al llegar al poder, cambió muchas cosas. Una de ellas fue acabar con esa identidad después de un año. Según Sheridan, de 1955, que menciona: esta es la historia de una pequeña localidad alemana durante los últimos años de la República de Weimar y los primeros del Tercer Reich. Es un intento de comprender uno de los problemas políticos y morales esenciales del siglo XX. ¿Cómo puede hundirse una democracia civilizada hasta convertirse en una dictadura nihilista? La cual, con ello se puede decir que para este historiador el partido nazi hizo ese cambio radical en distintos aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. A esto se puede sumar la opinión de Goethe, que es publicada este año, de 2016, el año pasado, la cual menciona que cuando se dio la dictadura de Hitler, ya el 2 de agosto de 1934, ya cuando alcanzó el control total de Alemania, no dudó en eliminar a sus adversarios más cercanos y a quienes no estuvieran de acuerdo con sus políticas. A este episodio se le llamó la Noche de los Cuchillos Largos, donde se inicia el proceso de hostigamiento y eliminación de los diferentes grupos raciales no arios y otros grupos sociales, políticos y religiosos que el Führer consideraba enemigos de Alemania o razas impuras. También a esto se suma la declaración que hace Hitler, al decir que hay que partir del concepto de que estos pueblos, al decir pueblos se refiere a los territorios rusos conquistados, que no tienen deber a otro que servirnos en el terreno económico. Nuestro esfuerzo debe centrarse en extraer de estos territorios todo aquello que podamos para que se comprometan a enviarnos sus productos agrícolas y a trabajar en nuestras minas y en nuestras fábricas de armamentos. En nuestros armamentos procuraremos engañarlos, abriendo múltiples lugares donde podrán procurarse los productos manufacturados que necesiten. En esto se resalta que Hitler, al hacer cambios políticos como sociales, no agradó a todas las personas de Alemania. Es por ello que algunos no estaban de acuerdo con esto, ya que también era un tipo de racismo ante esas personas de clase baja, ya que, como sabemos, Hitler era racista al dejar a un lado a las personas bajas de economía o clase baja y solo preferir a la clase alta. Cuando prefería a la clase baja,
tenía a robar o a extraer todos esos territorios que les pertenecían, tanto como la agricultura, y a obligarlos a trabajar en las minas o sus fábricas. Asimismo, según Montero, a partir de que el Parlamento otorgara plenos poderes a Hitler, Alemania se fue encaminando hacia el Estado totalitario. De manera sucesiva, se disolvieron las instituciones democráticas, y el 12 de julio de 1933 se estableció el sistema del Partido Único, el Nacional Socialista. Después de haber absorbido a los nacionales y suprimido a los socialistas y al centro católico, asimismo que en Alemania los nazis practicaron diversos métodos para lograr la completa alienación de los jóvenes. El sistema de educación se convirtió en un instrumento del nacionalsocialismo, del Partido Nacionalsocialismo, el cual el Ministerio de Educación Popular y Propaganda, creado en marzo de 1933 y dirigido por Joseph Goebbels, se dedicó a producir material para la radio, no solo con el propósito de divertir y entretener a la juventud, sino también como adoctrinamiento político. En esto se refiere cuando el Hitler daba una norma, la cual era que todos los jóvenes tenían que estudiar para cuando terminan servir al Tercer Reich, que era como un tipo de defensa para cuando hubiera un ataque. Existían distintos tipos de colegio o distintas formas, ya que había internados como también públicos, donde tenías que sí o sí salir de ahí. Si el objetivo de salir de ese colegio o estudiar era servir a la patria, o en este caso Alemania. Así también se suma la opinión de Sirling, la cual concluye que resalta que Hitler tiene la capacidad de persuadir y que existen muchas maneras de dominar ideológicamente a una sociedad. Como sabemos, el Hitler promovió una ideología, la cual era de los nazis en Alemania. Por esta razón es muy importante de dominar desvíos de los medios de comunicación y de los demás aparatos ideológicos del Estado. Con ello se puede afirmar que, como ya sabemos, antes de que Hitler entre a liderar Alemania, tenía estrategias, la cual escribió en un libro, que era Mi lucha. El libro la cual tenía anotado todo lo que haría llegando al poder y también cómo imponer su ideología. Según los videos de la llegada de Hitler al poder, nos menciona que él escribió en una cárcel o un tipo de lugar donde él estaba, todo ese libro, escribiendo ideas, todo lo que podría aplicarlo en un país, la cual sería Alemania. Así también que los avances expansionistas de la Alemania nazi y su política que rearme pusieron en alerta al resto de las potencias europeas, temerosas de que se violara el Tratado de Versalles. En abril de 1935 se reunieron en Stresa, Italia, los representantes de Francia, Gran Bretaña e Italia, y crearon el Frente Común de Stresa. También apoya cuando Hitler menciona que en el Tercer Reich ya estuvo en varias oportunidades de lanzar al mundo a la Segunda Guerra Mundial, la cual la primera sucedió en 1936. La zona desmilitarizada, situada al oeste del río Rin, fue ocupada por el ejército alemán, violando las cláusulas de armisticio que se recogieron en el Tratado de Versalles. Asimismo, la segunda vez, que fue en la primera mitad de 1938, la anexión al Reich de un país independiente como era Austria, ligado a acuerdos con otras naciones como de Italia o Francia. Tampoco sentó nada bien en las cancillerías occidentales. Sin embargo, la respuesta de estas naciones fue el silencio. Es entonces cuando se puede decir que cuando iban habiendo avances expansionistas después que Hitler llegó al poder, temieron a que se violara el Tratado de Versalles. Sin embargo, lo que estaban violando era la zona desmilitarizada, situada al oeste del río Rin. Sin embargo, cuando Hitler estaba en un intento de atacar o violar alguna ley de otros países, los países se quedaban
callados en silencio sin decir nada acerca de lo que hacía Alemania. Finalmente, la llegada del nazismo al poder, o mejor dicho, el poder que adoptó Hitler en Alemania, fue un hecho controversial por toda la Alemania, ya que hizo cambios tanto políticos, territoriales u otros, trayendo consecuencias buenas tanto como malas, dado que acabó con algunas entidades como el Estado, así como otros, aunque también podemos decir que trajo el bienestar para Alemania y su equilibrio, ya que después de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles quedaba en una crisis económica, y era una forma de vida muy inadecuada para cualquier persona en ese momento, cuando Hitler sube el poder y logra pagar la indemnización y una ponderación. Cuando Hitler llega al poder, logra levantar toda la Alemania, y aquí, como sabemos, después de la Primera Guerra Mundial, él tenía muchas deudas, tenía que pagar una indemnización dada por el Tratado de Versalles, donde todas las potencias mundiales se reunieron y acordaron que Alemania tenía que pagar todo eso a Francia y también reconstruir todos los daños. Sin embargo, sufría una crisis en esos tiempos y faltaba mucho la industrialización, había desempleo, los productos se acababan, la economía no iba bien. Fue entonces que donde Hitler llegó al poder. Hitler, asumiendo ese cargo dado por Hindenburg, logra restaurar a Alemania en 6 años, solo en 6 años, poniendo de nuevo como una gran potencia mundial. Gracias.